Fue tan así que al día siguiente la compartí con mis hermanos cuando estábamos en la oración el día martes. Les dije, el Señor me dijo que hablara de esto. Y al día siguiente a uno de nuestros hermanos, unos amigos que él tiene en Italia, le enviaron una foto acerca de lo que el Señor quiere que hablemos y lo que yo les había comentado a ellos, les había compartido con ellos. Y el viernes que hablamos con el pastor Samuel, hablamos también de esto, lo trajo él a la mesa cuando estábamos platicando. Mis hermanos, y el Señor quiere que hoy hablemos de el método y el significado del bautismo. El método y el significado del bautismo como la Biblia lo dice que debe de ser, ¿verdad? Como la Biblia lo declara, como tiene que ser. Estoy muy contento por eso. Vamos a hablar de eso porque el Señor lo dio desde comienzo de semana y estoy 100% seguro que eso es lo que Él quiere que hablemos. Así es que muchas veces nosotros hemos presentado niños aquí y hemos hablado al respecto de que los niños se deben de presentar, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de hablar acerca de eso y saber que los niños pues no son bautizados, sino que son presentados. Porque de acuerdo con las Escrituras, lo que las Escrituras nos enseñan es que los niños deben de ser presentados. Jesucristo. Are you receiving the translation? Michael? Good. Kenneth? Your equipment is in your ears? Where's your equipment? You don't need it? Not need it? So que la Escritura declara que el Señor Jesucristo a su corta edad fue llevado por sus padres a la iglesia y fue presentado. El profeta Samuel, sucedió lo mismo con él. Su madre Ana lo llevó a presentar a la iglesia, a presentárselo al Señor. Y hasta que lograron obtener la edad, que es cuando se admite, ¿verdad?, lo que es el bautismo, pues ellos decidieron bautizarse. Así que, mis hermanos, la Escritura dice en Mateo 19:14, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Esta petición de Jesús no era para bautizar a los niños, puesto que Él todavía tampoco había sido bautizado, pero fue para que se lo presentase a Dios Padre, de acuerdo como dice Lucas 2:22. Gloria a Dios. Si tenemos el libro de Lucas 2:22 por ahí, mi hermano. Dice el libro de Lucas. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, hablando del niño Jesucristo, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentárselo al Señor. Esa es una muestra de que fue presentado de acuerdo con las Escrituras, fue presentado delante de Dios Padre, ¿verdad? Pero no era para ser bautizado porque él no cumplía todavía la edad suficiente. Y como decíamos anteriormente, el profeta Samuel tampoco. Pero Jesús quiere ahora que mostrarnos que los niños están bajo su cuidado. Y nosotros hemos logrado entender que cuando han bautizado a los niños pequeñitos o le han puesto, ¿verdad?, lo que los bautizan a corta edad, entendemos la necesidad que ellos tienen de querer proteger a sus niños, de querer mantenerlos alejados o protegidos de las amenazas del diablo, de las amenazas del enemigo, protegidos del pecado. Y la intención es buena, pero bíblicamente no es lo que la Biblia, ¿verdad?, nos enseña. La intención no es mala, porque todo padre quiere proteger a sus hijos. Pero mientras ellos son niños, ellos están protegidos por las manos de Dios, hasta el punto en que ellos ya tienen uso de razón y deciden servirle a Dios y reconocer a Jesucristo como su Salvador personal, porque es la única manera de que podamos ser salvos. No hay otra manera. Reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador personal,
Es la única manera de ser salvo. Yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre, y todos sabemos dónde está el Padre y todos queremos ir allá. Y eso lo que significa es tener salvación y vida eterna con Él. Y nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. O sea que Él es el único camino. Y todo hombre está buscando un camino. Todo hombre está buscando una verdad. Y todo hombre está buscando la vida. Pero no la vida que tenemos aquí, porque esta vida es corta, sabemos. Cuando tenemos a alguien que nos promete una vida eterna, una vida para siempre, no hay por qué, yo creo, estar perdiendo el tiempo en una vida que es pasajera, sino hacer el trabajo que se necesita para poder lograr y obtener lo que es la vida eterna. Y eso es lo que Jesús nos propone cuando le seguimos a Él. Yo soy el camino. Y sabemos que el camino del Señor es seguro. Sabemos que el camino del Señor, aunque hayan situaciones difíciles, problemas por allí, pero su Escritura dice que por su diestra se mantiene extendida para nosotros, para poder rescatarnos de todas las acechanzas del enemigo. Van a haber enfermedades. La Escritura declara, van a haber guerra, van a haber peste, va a haber hambre, va a haber esto, va a haber lo otro, todo lo que quieran y todo lo que nosotros podamos mencionar. Es inevitable. Es inevitable. El Señor lo dice en su Escritura, todo esto va a suceder, pero no dice que lo va a quitar. Todo esto va a suceder, todo esto va a acontecer. Rumores de guerra, rumores de aquí, rumores de allá. Pero el Señor dijo que no iba a quitar eso. Era necesario que sucedieran. Es necesario que sucedan. Para que el hombre se dé cuenta que por él mismo es el provocador de todas esas guerras, de todos esos problemas, de todas esas hambrunas, por el egoísmo, por la envidia y por todo el pecado que hay en el hombre que no conoce del Señor. Pero entonces es ahí cuando Él viene a nuestro rescate y dice: el pueblo que es mío, el pueblo que obedece mi palabra, el pueblo que permanece conmigo, ese es el que será salvo. El que cree será salvo, dice la Escritura. Pero volviendo al tema, el Señor dice: dejad que los niños vengan a mí, porque yo los protegeré. Pero ya los adultos busquen cómo arrepentirse y buscar de Dios para poder gozar de la vida eterna que el Señor nos promete. El mismo Señor Jesucristo dice en el libro de Juan: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y Él nos dejó tantos mandamientos aquí para que le obedezcamos, para obedecerle. Nos dejó tantas instrucciones aquí para poder tener una vida feliz, por lo menos saludable en esta tierra, con luchas y todo lo que se aparezca, pero agarrados de su mano, como decía anteriormente, pues las cosas van a ser un poco más fáciles a lo mejor. Si nos subimos en la barca, aún en la barca cuando Jesús atravesaba el mar con sus apóstoles, con sus discípulos, aún en la barca, estando Él ahí, había tormenta. Pero esa es la confianza que debemos tener nosotros en Él, que aún en la tormenta Él está con nosotros, aún en la barca que vayamos cruzando cualquier tempestad, Él está con nosotros. Hombres de poca fe, les decía, ¿no ven que yo estoy aquí con ustedes? No les dejaré perecer. Es lo que quiso decirles: hombres de poca fe, ¿no están creyendo que yo estoy aquí? ¿No están creyendo que yo estoy caminando o ando con ustedes y que con ustedes puedo yo rescatarlos? Gloria a Dios. El método bíblico a seguir para ser bautizado, mis hermanos, dice en el libro de los Hechos, en su capítulo 8 y su versículo 26, comienza con una narración. Comienza con una narración de cómo un hombre interesado en entender lo que la Escritura dice. Escucha bien esto: un hombre interesado en entender lo que la Escritura dice es ayudado por Dios a través de Felipe, un siervo del Señor. La Escritura narra que Felipe fue levantado por un ángel y enviado al desierto, donde encontró a un hombre oriundo de Etiopía, un hombre de otro continente, un hombre de otro país. Felipe estaba en Samaria, estaba en una ciudad que estaba en ebullición con lo que era el cristianismo, estaba en un auge tremendo.
Había mucho movimiento en Samaria porque el cristianismo se estaba moviendo. Había un avivamiento tremendo en ese tiempo cuando Felipe estaba en ese lugar. Sin embargo, vino un ángel y lo levantó. Cuando dice que lo levantó, me imagino yo que estaba durmiendo y lo despertó. Y el Espíritu dice que lo llevó al desierto. Le dijo que iba para el desierto, que fuera a buscar a un hombre. Yo me imagino Felipe diciendo: Señor, pero si aquí hay un montón de gente, mira el avivamiento que hay aquí. Aquí yo puedo estar más ocupado que ir al desierto a buscar a uno. Aquí hay más cosas que hacer, aquí hay más gente que evangelizar, aquí hay más cosas, hay más gente para enseñarle. Voy a ir a buscar a uno, Señor. A ese uno fue a buscar Felipe al desierto. Es lo que hace el Señor para con nosotros, los que anduvimos en un tiempo perdido. Andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Dios en su misericordia envió a alguien a que nos encontrara, a que nos hablara de la palabra del Señor y nos trajera a los caminos de Él. Sucedió con este hombre. No entendía lo que iba leyendo. Era un hombre muy importante. Era un representante de un reino muy importante que iba leyendo al profeta Isaías, dice la Escritura. Pero él no entendía lo que le preguntó. Él no entendía por lo que le preguntó. ¿Qué significa todo esto, Felipe? De lo que estoy leyendo del libro de Isaías. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de él mismo o está hablando de alguien más? El Espíritu le dice a Felipe: móntate en el carro y comienza a hablar con él. Y es cuando en el versículo 35 del libro de los Hechos, en su capítulo 8, gloria a Dios, le dice Felipe: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Sigue un poco para abajo, please. Le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? He ahí la muestra de que la manera como bíblicamente nos muestra la manera de ser bautizado. Encontraron un lugar donde había agua, pero miren primeramente lo que hizo Felipe. Dice que le mostró el 35, por favor. Dice que le habló de la palabra de Dios, le mostró el reino del Señor, y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús, el evangelio de salvación. Él no podía bautizarlo sin que primeramente él escuchara la palabra de Dios. Él no podía bautizarlo primeramente sin que él estuviese convencido de que tenía un Salvador personal, de que tenía un Salvador de su alma, de que tenía un Salvador que lo podía liberar de todas las ataduras que él estaba padeciendo o teniendo. Es lo que nosotros tenemos, un Salvador personal. Y lo que le está haciendo Felipe es enseñándole las Escrituras. Primero, reconoce a Jesucristo como tu único Salvador personal, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y esa es la única manera de que puedas llegar al cielo, es la única manera de que puedas llegar al Padre. Él murió por ti, Él murió por todos los de tu país, Él murió por todos aquellos, y todo aquel que en Él crea, vida eterna la tendrá. Es lo que le decía Felipe a este hombre. Es lo que le estaba enseñando la palabra de Dios. Para que entonces este hombre, una vez que lograra entender el evangelio de Jesucristo, él pudiera decidir ser bautizado. Era un hombre mayor, era una persona mayor, a quien se le explicó el evangelio. Supongo que Felipe le decía: la única manera de que puedas ser bautizado es que creas que Jesucristo es tu Salvador. Es el punto que llegamos donde vemos que hay que entender el evangelio primeramente para luego proceder a lo que es el bautismo. Es lo que la Escritura enseña. Entonces los niños, vos les podés explicar, pero un niño de cuánta edad puede tener para que él pueda lograr entender el evangelio. ¿Cuántos años debe de tener? 12.
Los judíos desde 6 años a los 12, era la madre encargada en la casa de enseñarles lo que es el Evangelio, lo que es la Torá, porque para ellos, ¿verdad?, la Torá es el Viejo Testamento. El judío que no ha reconocido a Jesucristo es en lo que se basan, y es lo que le enseñan a sus hijos. A los 12 años ya es el padre quien lo toma, para entonces enseñarle que debe de ser bautizado y debe de reconocer que Dios Padre, porque no hablan de Jesús, que Dios Padre es el Salvador de ellos. Es la edad adulta, ya más o menos un poco grande, que ellos logran entender las Escrituras, pero mientras siendo pequeñitos niños no pueden entenderlo. Por eso Felipe bautizó a este hombre, dice la Escritura en el 37, ¿no? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto pudo ser bautizado. Llegaron al lugar donde había agua, pero tenía que haber suficiente agua, porque la Escritura dice que se bajaron a las aguas. Bajarse a las aguas significa meterse en las aguas, para luego él poder sumergirlo, porque bautizo significa sumergir. Bautizo significa taparlo completamente de agua. Eso es lo que significa bautizo. Por eso la Biblia nos enseña que esa es la manera correcta de bautizar a las personas. El versículo 35 al 39 dice: es ahí donde está la enseñanza. Es ahí donde está la enseñanza que las Escrituras nos quieren dar acerca de lo que es el bautismo. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y el 39 dice: y cuando subieron del agua, si subieron fue porque bajaron, no se quedaron allá, como quien dice, en la superficie. Si subieron fue porque bajaron a las aguas. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Es lo que sucede en todo creyente, es lo que sucede en todo aquel que ha reconocido primeramente a Jesucristo como su Salvador personal y luego procede a lo que es el bautismo. Muchos creyentes se han quedado estancados allí. Han reconocido a Jesús como su Salvador personal, pero el siguiente paso que hay que dar, no se han atrevido a hacerlo. Hay creyentes de muchos años, de 10, 15, 20 años. Si yo soy creyente y has dado el siguiente paso, muchos se han quedado allí, no han querido avanzar. Y las Escrituras, como les estaba diciendo anteriormente, la palabra de Dios es para que avancemos, porque hay mucho todavía que recorrer, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que el Señor tiene encargadas para nosotros. Pero si no nos preparamos, si no lo entendemos, si no seguimos como Él dice las instrucciones, no vamos a avanzar de ninguna manera. Estamos estancados, la iglesia se ha quedado estancada. La iglesia se ha quedado estancada en todas las iglesias que hay. El pueblo de Dios está estancado, no quiere avanzar, está temeroso cuando Dios les ha prometido o cuando Dios nos ha prometido. No teman, yo estoy con ustedes hasta el último día de sus vidas. Pero falta decir como dijo este hombre: yo creo lo que tú me estás diciendo, yo creo lo que la palabra de Dios dice, y entonces poder proseguir, poder avanzar en las otras cosas que Dios tiene para nosotros. Hasta que le fue explicado muy bien el Evangelio de Jesucristo, este hombre fue bautizado y se fue gozoso. Lo recibió todo lo que Dios tenía para él. Él había estado en Jerusalén escuchando a los otros predicadores y ninguno todavía le había llegado a convencer en el corazón. No sé si por el idioma, creo que no era por el idioma, porque la Escritura dice que allá hablaban griego, hablaban latín y hablaban el idioma que
que estaba sobre todos los otros idiomas para que se pudieran entender. Entonces no era por el idioma que este hombre no había logrado entender lo que la Escritura decía, hasta que Felipe llegó y le dijo: esto es lo que significa. Le explicó el Evangelio de Jesucristo. Sus ojos fueron abiertos y se fue gozoso. Esa es la prueba de que este hombre recibió la palabra del Señor. ¿Ustedes se imaginan lo que este hombre pudo llegar a hacer a su país una vez que llegó? Pudo haber sido el primer predicador de su país, a lo mejor, conociendo el Evangelio de Jesús, conociendo y llevando las buenas nuevas de salvación hasta aquellos lados. Bien puedes, le dijo Felipe, si crees de todo corazón, porque es la primera cosa que hay que hacer, creer en el corazón. Cuando creemos con el corazón o en el corazón, es que se te abre todo para que puedas recibir las demás cosas. Es para que puedas recibir toda la palabra del Señor. Abrir el corazón, si lo crees en el corazón, si crees de todo corazón de lo que te estoy hablando, no te vas a quedar estancado, vas a seguir adelante, vas a proseguir. Si es que no te has bautizado todavía, vas a proseguir a tu bautismo. Porque el bautismo lo que es únicamente es declarar públicamente lo que ya el Señor ha hecho en ti interiormente, si es que le has permitido hacerlo. Es declarar lo que has hecho, es declarar lo que Jesús ha hecho en tu corazón. El bautismo, como lo declara la Escritura, es muerte al pecado. Es lo que nosotros hacemos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Renunciamos al pecado. Es a eso lo que hacemos. Renunciamos al pecado, morimos al pecado. Y el bautismo simboliza la muerte, la sepultura de Jesucristo. Pero Él no se quedó allí, Él no se quedó sepultado. Él fue resucitado al tercer día. Es por eso que nosotros somos levantados de las aguas después. Eso es lo que simboliza el bautismo. No es para salvación, pero es para obediencia. Es para obedecer lo que el mismo Jesús hizo. Es morir al pecado, ser sepultado y ser levantado, resucitado como Jesús lo fue. Es lo que simboliza, es lo que significa el bautismo. Primeramente la confesión y la declaración que Jesús es el Señor, y luego el bautismo por inmersión. Descendieron a las aguas y luego subieron de las aguas. Eso explica el método del bautismo por inmersión. Debemos entender que el bautismo, como dije, no es para salvación, pero es necesario para la obediencia. Y muchos lo han hecho. Muchos se han bautizado, muchos lo han postergado. Después, en el mes que viene, la semana que viene, el año que viene, y los años han pasado, el tiempo ha pasado y aún no se han decidido por bautizarse. Y vuelvo a repetirlo, el bautismo lo que simboliza, lo que significa es tu muerte al pecado, estar de acuerdo con Jesús en su sepultura y en su resurrección. Creer que eso es lo que a Jesús le sucedió. Fue muerto, fue sepultado, pero fue resucitado al tercer día. Eso es lo que significa. Y esto es para obediencia. Muchos lo han hecho, muchos lo han postergado y muchos otros lo han ignorado. Hay otros que no lo han tomado en cuenta. Y vuelvo a repetirlo, no es para salvación, pero es para obediencia. Es para obediencia. Y un gran ejemplo a seguir es Jesús. Dice el libro de Mateo en su capítulo 3 y su versículo 17. Gloria a Dios. Desde el 13, por favor, hermano. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene
que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el versículo del 13 al 15, el recorrido de Galilea a Jerusalén era una distancia enorme. Eran casi 90 kilómetros. Y recordemos el tipo de transporte que existía en aquel tiempo. Venía Jesús de aquel lado. Jesús tuvo que caminar mucho para venir en obediencia. Mira lo que se hace por obediencia. A veces nosotros por obediencia fallamos en hacer muchas cosas. Jesús vino desde esa otra ciudad, tuvo que caminar mucho para venir en obediencia a cumplir con lo que estaba establecido por Dios Padre, porque estaba escrito, era el comienzo de su ministerio. Primeramente Jesús debía de ser bautizado, porque era el comienzo de su ministerio. Venía de la tierra donde se había creado, venía de Nazaret y venía el recorrido de Galilea a Jerusalén. Era el comienzo de su ministerio y lo estaba comenzando bien, en obediencia. Mi hermano, lo que queramos hacer nosotros para Dios, hagámoslo en obediencia, porque ese es el buen comienzo. Y todo lo que comienza bien, termina bien. Así es que Jesús comenzó su ministerio bien y lo terminó bien. Dice el verso 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Pongan mucha atención aquí, porque aquí hay una llave muy importante. Si dice que subió del agua, es porque primero bajó Jesucristo. Y aquí podemos ver el método de bautismo aplicado en Jesús, por inmersión. Además podemos ver que su bautismo no fue siendo un niño, sino siendo un adulto, aunque sin pecado, sin nada de qué arrepentirse, pero en obediencia al decir: para que cumplamos toda justicia. La obediencia de Jesús al Padre, para cumplir toda obediencia. Juan le dijo: eres tú quien debe bautizarme a mí, no yo a ti. Pero Juan, tranquilo, yo ni siquiera necesito ser bautizado, porque yo soy el bautismo. Pero para que se cumpla la palabra de Dios, hazlo, bautízame, para que se pueda cumplir lo que la Escritura dice. La obediencia a Dios Padre le trajo ese hermoso reconocimiento, ver al Espíritu Santo venir sobre él y escuchar la voz de Dios diciendo: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos no quieren escuchar esa palabra de parte de Dios? Si levantas un poquito la mano, no, muéstrala, enséñala. Ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Por obedecer. Tal vez no fue porque se bautizó, sino porque obedeció lo que Dios Padre dice en las Escrituras. Ve a Juan el Bautista, que él te va a bautizar, él se va a querer oponer, pero dile que porque yo escribí, porque yo dicté, porque yo escribí esas palabras, por eso es que lo va a hacer de esa manera. Padre, pero yo soy tu hijo, yo soy el heredero de todo este reino, yo soy de todo, el dueño de todo lo que tú has hecho, porque tú escribiste también que todo lo hiciste por mí y para mí. ¿Por qué debo dejar que este mortal me bautice cuando yo soy una deidad? ¿Ves de todo lo que se desprende Jesús y aceptar el bautismo de Juan? ¿Ves de todo lo que Jesús hace a un lado? Dejó su trono. Hay una alabanza que nosotros cantamos aquí que decimos que dejó su trono, vino a un pesebre a morir a una cruz para darnos salvación. Es lo que hizo Jesús, se desprendió de todo para venir a cumplir la palabra de Dios.
para venir y dejarse ser bautizado por Juan, quien al comienzo no quería hacerlo. Señor, pero si tú eres el capitán de todo esto, ¿cómo voy a hacer yo esto? Es como que si le dijera, ¿cómo vienes a lustrarme los zapatos cuando yo soy el que debe lustrártelos a ti? Porque tú eres el dueño de todo esto. La humildad de Jesús y la obediencia al Padre. Mira esa humildad de Jesús al permitir que Juan le bautizase. Mira la obediencia al Padre al decir, para cumplir toda la justicia, es decir, todo lo que está escrito. Por eso Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, yo la vine a cumplir. Y vino a cumplir toda su palabra. Otro punto que Jesús quiso mostrarnos al dejar que Juan le bautizara es el identificarse con el pecador. Porque eso es lo que hacía el pecador, ir a buscar a Juan el Bautista al río. Eran filas que venían a buscar a Juan para que los bautizara. Es lo que hizo Jesús. Oh, yo soy Jesús, déme paso, dejan que me bauticen a mí. No, esperó su turno hasta que le tocase, hasta que le tocara su turno. Ese es otro punto que Él nos quiso mostrar, que Él se identificó con el pecador. Después de todo, fue al pecador a quien Él vino a salvar. Fue al pecador a quien Él vino a salvar. Y el bautismo por inmersión es solo un símbolo de lo que sucedería en nuestro interior. Lo hablamos anteriormente. Dice Marcos capítulo 1 y el versículo 4, el 5. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea. ¿Ustedes cuánta gente vivía allí? Toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Te imaginas la fila inmensa que había ahí de todos los pecadores que querían ser bautizados en el río? Querían ser sumergidos en las aguas, levantados en las aguas. Y a lo mejor deseando también cuando abrieran sus ojos ver el Espíritu Santo de Dios descender sobre cada uno de ellos, de todos aquellos que habían creído por fe lo que estaban haciendo. ¿Te imaginas el gentío que se estaba bautizando? Era necesaria mucha agua para ser bautizado, para poder sumergir a ese montón de gente. Se necesitaba un río. Porque el bautismo es para sumergirlos, para sumergirlos. Era un mar de gente que venían al río, venían de Judea y todos los de Jerusalén para ser bautizados por Juan. Venían al río porque había mucha agua y poder ser sumergidos, porque el bautizo significa eso, ser sumergido. Juan el Bautista utilizaba todos los lugares donde había mucha agua para poder bautizar. Dice Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón, era otra ciudad, junto a Salín, porque ahí había muchas aguas y venían y eran bautizados. El bautismo de lo que la Biblia habla, mis hermanos, es que debemos ser sumergidos. Debemos ser sumergidos en las aguas. Eso es lo que la Escritura está hablando. El bautismo debe de ser que las personas, el creyente, después que se le es predicado el Evangelio de Jesús, que ellos logren haberlo entendido, pueden ser bautizados. Antes no. Antes no. En Marcos, dijimos que ahí es donde estaba Juan. Y Juan bautizaba en Enón, en Salín, porque allá había muchas aguas, y venían y eran bautizados. Ahora bien, hemos hablado acerca del método bíblico para bautizar, para ser bautizado. ¿Y qué de su significado? ¿Y qué de su significado? Dice Romanos 6, nos da una ayudita, el libro de Romanos, en su capítulo 6, su versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él. Todos estamos vivos, ¿verdad? Pero los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, eso es renunciar y morir al pecado. Pero en el bautismo que recibimos por inmersión, hacemos esto, somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Significa que cuando vos sos levantado de allí, de acuerdo con las Escrituras, debemos de tener una vida nueva. El mentiroso se quedó allí, el tramposo se quedó allí, el embustero se quedó allí. La nueva criatura, el que es fiel, el que es amoroso, el rencoroso se quedó allí, el egoísta se quedó allí, pero aquel que comparte, aquel que ama, aquel que le gusta estar con sus amigos, con su familia, ese es el que vuelve, ese es el que resucita. Esa es la nueva criatura que hay. Por lo tanto, si vos eras lo que fueres anteriormente, de acuerdo con las Escrituras, debemos demostrar una nueva cara, debemos demostrar un nuevo comportamiento, debemos demostrar muchas cosas diferentes de lo que éramos antes. Por las Escrituras nos dicen eso. Levantado, Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en nueva vida o en vida nueva. La Escritura nos invita a eso. La Escritura nos lleva a eso. Porque hemos sido sepultados juntamente con Cristo Jesús para muerte, pero también para resurrección, a una vida nueva. Así es que la iglesia no se puede quedar tranquilita. Es que yo soy bien tranquilito. Olvídate, si fuiste bautizado y sepultado juntamente con Cristo Jesús, tienes que levantarte y ser diferente. Debes de ser más amoroso con tu familia, debes de ser más cariñoso con tus hijos. Yo no abrazo a mis hijos porque esa es una cosa que se ve bien rara. Abraza a tus hijos, besa a tus hijos, porque son tus hijos. Eres una criatura nueva, eres diferente. También abraza a tu esposa, ámala. Recuerda que no la tenés para siempre. Hay una condición, así es que disfrútala mientras la tengas. También, mujer, disfruta a tu esposo, porque somos pasajeros. Después me arreglo con ustedes afuera, sobre todo con los hombres que están viéndome mal. Amen a sus mujeres. Son las madres de sus hijos. Ustedes hombres, ustedes se han multiplicado en otros por causa de sus mujeres. ¿No te gusta eso? Hay un par de chihuines que se parecen a ti por causa de la mujer. Hay unos muchachos que corren como vos, que hablan como vos, por causa de la mujer que está a tu lado. ¿No crees vos que se merece un aplauso? Hácelo. Ay. Ese está bueno para mí. A tu mujer llévale flores ahora en la tarde. Cómprale flores. Reconócele todo el sacrificio que ella ha hecho. Muchos dicen, estamos cumpliendo tantos años de aniversario, y todo el mundo vuelve a ver a la pobre mujer. Qué valiente que es. Aleluya. Andemos en vida nueva entonces.
andemos en vida nueva. Gracias, Romanos, que nos has dado esa ayudita, porque hemos sido sepultados juntamente con el Señor. Para un cristiano, el bautismo en agua es un símbolo de su identificación con Cristo. Mira, esto es bien importante, esto es bien profundo. Yo no sé si lo estás logrando entender como lo entendió el eunuco. Pero nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo y resucitados para nueva vida. No sigas comportándote igual. No lo sigas. Si seguís comportándote igual, algo de las Escrituras está sucediendo en ti que no está sucediendo. Porque la Escritura dice: todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquel mal hablado, aquel vulgar, aquel se quedó ahí abajo. Aquel mal pensador, aquel criticón, aquel... Y lo malo es que no critica a la gente, critica a los que están cerca. No hables del que está cerca de ti. No le critiques, exáltalo, exáltalo, exáltalo. Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Pedro lo negó 3 veces. Y Jesús, cuando lo encontró, lo restauró, lo levantó. No le echó chicharrón. Lo levantó, lo exaltó. Así es que ¿por qué nosotros vamos a hacerlo? No lo hagamos. No lo hagamos. El bautismo en agua es un símbolo de su identificación con Cristo. El bautismo, que significa ser inmerso, sumergido completamente bajo el agua, simboliza una limpieza espiritual. Este acto externo de limpieza representa una realidad espiritual interna. Debes de sentirlo. Tu corazón ha sido limpiado. Tu corazón ha sido limpiado por el sacrificio de Jesús, por su sangre derramada por nosotros. Hemos sido limpiados, hemos sido curados, hemos sido sanados. No hay por qué seguir siendo igual. Es que él me la hizo hace como 5 años atrás. Deja eso siempre, déjalo allí. Hoy es la oportunidad de que dejes todo aquello que te ha hecho daño, todo aquello que has cargado, acarreado, que te ha dificultado caminar, toda aquella herida que te hicieron. En Cristo Jesús hay sanidad, en Cristo Jesús hay perdón, en Cristo Jesús hay esperanza. Deja todo eso a un lado, déjalo sepultado. ¿Y cómo lo dejo sepultado? En Cristo Jesús nosotros fuimos juntamente sepultados con Él. Cree en su palabra, cree en lo que Él dice en su palabra, que Él va a restaurarte, que Él tiene una nueva vida para nosotros. ¿Cómo lo hago? Búscalo en oración, habla con Él. Siempre hemos dicho: ¿quién mejor que uno mismo para saber de qué pata cojeamos? ¿Quién mejor que uno mismo para decirle: Señor, yo sé esto, yo sé que te estoy fallando, que le estoy fallando a mi esposa, que le estoy fallando a mi esposo en esto? Ayúdame. He tratado duramente, he tratado fuertemente y no lo he podido conseguir, no lo he podido lograr. Ayúdame con esta adicción, ayúdame con esto que me detiene, ayúdame con esta apatía, ayúdame con este temor. Ayúdame, Dios, entrégaselo. Es cosa de desprendernos de eso. Somos nueva criatura si logramos entenderlo. Si logramos entender eso, no hay nada que nos pueda detener, mis hermanos. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Pero es cosa de atreverse, es cosa de creerlo, es cosa de decirnos: yo puedo con Cristo. Todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Sabemos ese verso de memoria, lo sabemos y de vez en cuando lo recitamos, pero nunca lo aplicamos. Apliquémoslo a la vida nuestra. Oh, es que esto me pasó hace mucho tiempo con él, con ella. Olvida eso. Cada día es una nueva oportunidad de vida. Cada día es una nueva oportunidad para todos nosotros. Cada día, mis hermanos, es una oportunidad para tener una mejor vida. Y nos corresponde a nosotros hacerla. Ya Cristo lo hizo todo.
Ahora nos toca a nosotros tomar su palabra, creer su palabra y llevarla a cabo. Físicamente el Señor no va a venir y te va a empujar a que busques cómo perdonar a alguien. Pero por medio de su palabra Él sí te dice, búscalo y perdónalo. Si eso no te sirve de empujón, no esperes que Él vaya a venir y te empuje con sus manos. Nos toca a nosotros creer en la palabra. Dice, mejor vida para ti es que vivas en paz con los demás. Perdona y serás perdonado. Bienaventurados son aquellos que perdonan, porque ellos serán perdonados. ¿Acaso no lo dice Él? Gloria a Dios. El bautismo es un acto externo de limpieza, representa una realidad espiritual interna. La persona públicamente se identifica con Jesucristo en su muerte y sepultura y se une a Él en su vida resucitada. El bautismo es una señal del rechazo al pecado y la consagración completa a Cristo por parte del creyente. Eso es lo que significa el bautismo. Esta consagración resulta en un flujo de la gracia de Dios, de su amor inmerecido y de su poder redentor. Colosenses 1:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí es donde estamos nosotros, sepultados juntamente con Él, y es lo que representa el bautismo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Llévate esto. Llévate esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, mira que no son algunas, todas, todo lo que te ha sucedido en el pasado, todo lo que hayas sufrido, todo lo que hayas atravesado, todas esas cosas viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y al comienzo del servicio, el versículo con que se abrió fue, el Señor va a abrir ríos en la soledad y caminos en el desierto. Esta es una gran prueba, mis hermanos. Olvídate que las cosas viejas ya pasaron. Desde hoy son todas hechas nuevas. ¿Cuántos lo creen? Ponte en pie en esta tarde, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Dios mío. Gracias, Señor, por Felipe, ese servidor tuyo, amado Dios, que luego lo convertiste en un tremendo evangelista, Dios amado. Gracias también por el etíope, que despertaste en él esa hambre por querer conocer de tu palabra. Y como tú escudriñas los corazones de cada uno de nosotros, estoy seguro que vistes el corazón de ese hombre, viste su necesidad espiritual, y por eso le enviaste a Felipe a que le hablara de ti, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que todos los que estemos aquí, Dios mío, podamos sentir esa necesidad que tuvo ese hombre de que tu palabra fuese revelada, de que tu palabra fuese entendida, comprendida, aceptada, creída, Señor, para que entonces todas las obras maravillosas que tú tienes para con nosotros se lleven a cabo, Dios mío bendito. Padre, en el nombre de Jesús, hay cosas que nosotros mismos desconocemos, están en el fondo de nuestro corazón, pero esas son las que te queremos traer hoy en día aquí delante de ti, porque queremos perdonar al que nos ha ofendido, queremos olvidar el daño que nos han hecho, queremos, Dios mío bendito, tener esa nueva vida contigo, queremos gozarnos de esa promesa
que tú dices que contigo tenemos nueva vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, todo aquello que nos está deteniendo para seguir buscándote a ti, todo aquello que está sirviendo de obstáculo, Dios, para no poder lograr tener esa vida hermosa que tú nos prometes, todo aquello que nos está impidiendo disfrutar de nuestra familia, de nuestro esposo, de nuestra esposa, del compañerismo con los hermanos, todo aquello, Dios amado, esos nuevos obstáculos que están saliendo, Señor, remuévelos, quítalos, Señor. Sabemos que el tiempo es peligroso, sabemos que el tiempo que estamos atravesando, tú lo dices en tu palabra, son tiempos de dolores. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos para que podamos ver, Señor, las señales que ya están puestas. Que no solamente miremos el cielo nublado y digamos, oh, va a llover. Que no solo miremos el cielo despejado y digamos, hoy va a ser un tremendo sol, sino que podamos, Señor, ver las señales que están sucediendo alrededor nuestro, las guerras de las que tú hablaste, las pestes de las que tú hablaste, el temor de lo que tú hablaste, el odio de lo que tú hablaste, la explotación del hombre por el hombre de la que tú hablaste. Estamos viendo todas esas señales, Dios mío, y que poco a poco se van cumpliendo. Pero aquí nosotros como iglesia estamos confiados en que tu venida por tu iglesia, por tu novia, Señor, se lleve a cabo. Por eso ayúdanos a estar comprometidos contigo, a estar, Señor amado, buscándote en todo tiempo, orando en todo tiempo los unos por los otros, estar en compañerismo, Señor. Mira nuestros egoísmos, mira nuestras cargas, mira todo aquello, Dios mío, que nos hace daño, que nos afecta, que también nosotros podamos verlo. Muéstralo, Dios, para deshacernos de ellos. Sabemos que tú los puedes deshacer, pero es mejor cuando nosotros los descubrimos y te los entregamos. Es mejor cuando nosotros podemos ver en qué estamos fallando y desprendernos de eso, Señor. Padre, que nuestros egoísmos, que nuestras cosas personales, las que queremos alcanzar haciéndole daño a otros, no se lleven a cabo, Dios, sino, Señor, que todo lo que podamos lograr y alcanzar y obtener sea que lo obtengamos por tu gracia, por tu gracia, por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia, sin necesidad de hacerle daño a nadie, Dios. En el nombre de Jesús, Dios mío, oramos para que tu pueblo te busque, logre entender, Señor, que hemos sido sepultados juntamente contigo, pero que también hemos resucitado juntamente contigo, Dios mío. Si hay algún hermano que necesita, una hermana que necesita oración por alguna necesidad, el altar está abierto. Vamos a estar orando para ello. Pastora, sube por favor. Aleluya. Deja que nuestros hermanos y nuestras hermanas, si necesitan oración, puedan quedarse por allí. La que necesite oración, el que necesite oración, pasa al frente. No tengas temor. Lo que vamos a hacer es ponernos de acuerdo con Dios. Muchas veces nos da temor como que hablar con el Señor. Pero recuerda que Él quiere vernos como primeramente como amigos. Le dijo a sus discípulos: ahora ustedes son mis amigos. Ustedes ya son mis amigos. Ahora Él quiere vernos como hijo y padre. Y Él quiere darnos ese consejo. Cualquiera que sea tu necesidad en esta tarde,
puedes pasar al frente. Y si hay alguno también que nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, nunca le ha dicho: Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Si hay alguno que nunca le ha dicho al Señor: Señor, yo quiero que tú me guíes. Yo he creído esta palabra en esta tarde de que tú eres el Señor, de que tú lo puedes todo, de que tú puedes ayudarme incluso a salir de estas situaciones. Tú me puedes ayudar a atravesar todas estas problemas por los que estoy atravesando. Si hay alguno que nunca le ha dicho al Señor: quiero reconocerte como mi único Salvador, quiero hacer que tú seas mi camino, mi verdad y mi vida para poder llegar al Padre. Si hay alguno que le quiere decir al Señor, levanta tu mano ahí donde estás y haremos la oración. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos, iglesia, cierra tus ojos. Comienza a orar por los hermanos que han pasado al frente para que ellos puedan tener ese encuentro.